Muy buenos días a nuestros 4 participantes en este primer foro de Diario de León, el foro del Club de Prensa del Diario de León, en este caso acompañado, y le doy las gracias por ello, por Abanca, entidad financiera muy instalada en León y que participa en muchas ocasiones con el Diario de León en este tipo de foros con el que queremos aclarar muchas de las cuestiones, muchas de las incógnitas que nuestros lectores tienen en todo tipo de materias, en este caso la economía. El nombre del foro es clarísimo, la economía y los mercados en el año 2021, un año, bueno, pues que pensábamos que iba a ser mejor que 2020, pero ha tenido un comienzo bastante titubeante y además bastante preocupante en cuestión de datos del COVID que evidentemente han afectado a la economía de una forma tremenda. En esta ocasión vamos a contar con 4 personas tremendamente preparadas en cada una en lo suyo y que nos van a aclarar muchas cuestiones de las que tenemos dudas los mortales de los ciudadanos de a pie que no tenemos conocimientos mucho más avanzados en cuestiones de economía y de mercados. Con nosotros va a estar Marcos Lamas, que es el director territorial de Asturias y Castilla y León de Abanca. Va a estar Carmen González Velasco, que es coordinadora del Máster en Ciencias Actuariales de la Universidad de León. Estará Enrique Castro Becerra, director de Inversiones de Abanca, y Paula Mayoral Alonso, directora de Banca Personal de Castilla y León y Asturias de Abanca. Los 4 les doy la bienvenida. Aprovecho también para dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través del digital de Diario de León, el diarioleón.es, y si acaso, sin más, sin perder ni un solo minuto de esta hora que tenemos prevista, le voy a dar la palabra a Marcos Lamas para que haga su primera intervención. Marcos, por favor. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Un placer volver a estar aquí con vosotros y espero que estéis, lo primero, desear que estéis todos bien, y un saludo especial a aquellos que estén convalecientes con el virus o que se hayan visto afectados ellos mismos o sus seres queridos, ¿no?, por esta pandemia. Bueno, si me permitís, a mí me gustaría arrancar la jornada hablando de sostenibilidad. Después nuestro director de inversiones, Enrique Castro, profundizará un poco más en nuestra visión macro para lo que va a ser este año 2021 y seguramente los siguientes. Y Paula Mayoral, bueno, pues aterrizará un poco todas esas ideas en palancas, herramientas, para poder llevar a cabo de la mejor manera posible o aprovechar el ciclo que nos va a comentar Quique, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría arrancar hablando de sostenibilidad. Bueno, creemos sin duda que la sostenibilidad, que es un término que estamos viendo en multitud de publicaciones, en prensa constantemente, bueno, consideramos que es un marco, tiene que ser considerado un marco transversal de actuación, manteniendo la transparencia y el equilibrio de la estrategia, de la responsabilidad social corporativa de las empresas y la alineación con el negocio, ¿no? La escala y la ambición de la Agenda de Desarrollo 2030 crea una excelente oportunidad, además, para que el sector privado demuestre el papel central que desempeña el desarrollo sostenible y la prosperidad humana. Y, sobre todo, se constituye en un socio esencial para alcanzar con el gran desafío que supone alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Abanca ha apostado desde su nacimiento en el 2014 por un modelo de banca responsable y sostenible, y en los últimos años hemos llevado a cabo un gran esfuerzo en el sentido de alinear toda nuestra estrategia y práctica empresarial con los objetivos de desarrollo sostenible que establece pues esa Agenda 2030 y el Acuerdo Climático de París. De ahí nuestra adhesión a los más importantes compromisos colectivos internacionales que se han puesto en marcha a nivel mundial, que lo pone claramente de manifiesto, ¿no? Somos miembros desde su constitución en 2015 de la Red de Pacto Mundial centrado en el desarrollo sostenible. Nos hemos sumado también al compromiso colectivo para la acción climática de Naciones Unidas, asumiendo el compromiso conjunto para proceder con urgencia a reducir la huella de carbono en nuestras carteras de crédito, y ello medido siempre con criterios homologados y en línea con los objetivos marcados por el Acuerdo de París. Hemos sido el primer banco español en adherirnos a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas promovidos por la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, creado en los años 90 para promover las finanzas sostenibles. Nos hemos sumado también desde mayo pasado y desde entonces hemos centrado gran parte de nuestro esfuerzo en la aplicación de esos principios con mayúscula a la labor inversora en los segmentos de negocios de fondos de inversión, de planes de pensiones, de gestión delegada de carteras, de seguros. Y la adhesión a estos principios de inversión responsable ha llevado a nuestra entidad
a la redacción de una política de inversión global de responsabilidad en la que se integra su modelo de inversiones, ¿no? Y esto lo denominamos Alfa 360, que permite la inclusión de los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, dentro de los diferentes procesos de análisis, de gestión, de toma de decisiones por parte de la Dirección de Inversiones del banco, por cierto, cuyo director hoy nos acompaña, Enrique Castro. Y además no solo hemos suscrito los principios en la categoría de entidad financiera, sino también como Abanca Seguros, ¿no? A través de la sociedad con el que el grupo opera en el segmento asegurador. Y todo esto, en la práctica, ¿qué supone, ¿no? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo concretamos? Bueno, pues a la hora de evaluar posibles inversiones, esto implica que atendemos fundamentalmente a cuestiones de tipo ambiental, como el cambio climático, emisiones contaminantes, el agotamiento de recursos, las condiciones laborales de las empresas en las que invertimos, el respeto a las comunidades locales, en la salud, la seguridad, las relaciones con los empleados y la diversidad. Por todo ello, nuestros productos de inversión socialmente responsables ponen la máxima atención en un equilibrio entre creación de riqueza y el compromiso con el entorno natural y social, ¿no? Parámetros que lo convierten en una opción de inversión a futuro. ¿Qué más implicaciones prácticas tiene todo ello? Bueno, pues la adhesión a los compromisos colectivos internacionales mencionados suponen y han supuesto un impulso a medidas para mejorar la eficiencia energética como entidad privada, reducir nuestro impacto ambiental que generamos como compañía y al mismo tiempo canalizar recursos hacia proyectos que promuevan una transformación de la economía en este sentido, ¿no? Vale la pena mencionar, por ejemplo, pues el acuerdo que hemos alcanzado ya hace algún tiempo con nuestro proveedor energético a nivel corporativo para que toda la energía que nos suministran, con la que podemos llevar a cabo nuestra actividad diaria en todos los ámbitos de la entidad, y no solo como entidad bancaria, sino también a través de nuestra fundación, pues provenga de energías renovables, ¿no? Y más aplicaciones en el ámbito de la concesión de crédito, por ejemplo. Bueno, pues es clave estudiar y valorar los riesgos medioambientales y climáticos en las operaciones que estudiamos. De hecho, hoy en día, bueno, pues somos una referencia en el sistema financiero español y europeo en la financiación de proyectos renovables, principalmente eólicos y fotovoltaicos, pero no solamente circunscritos a estos dos ámbitos, sino con muchísima más amplitud, ¿no? Y bueno, otros sectores que hemos potenciado especialmente, siempre valorando y considerando y potenciando pues todos aquellos riesgos que suponan el menor impacto medioambiental y climático, ¿no? Y sin más, si os parece, para avanzar, luego sí que me gustaría mencionar otras cosas, pero bueno, si te parece, Joaquín, a través de Enrique podemos dar un poco esa visión más macro para el año 2021. Muy bien, pues a partir de ahora yo os doy la palabra a cada uno de vosotros. Yo no sé si será conveniente que sea Enrique Castro Becerra quien tome la palabra ahora para seguir un poco la estela de Marcos, o preferís otro orden. A mí estoy a vuestra disposición, tampoco me parece mal que pudiera empezar Carmen González Velasco de la Universidad de León, igual para situarnos un poco más en el escenario. Si te parece, Carmen. Muy bien, buenos días yo a todos los asistentes. En primer lugar, me sumo a los deseos de Marcos de que todas las personas que están sufriendo por esta pandemia se encuentren bien. Sí que me gustaría empezar dando las gracias a Banca y al Diario de León por invitarme a este foro. Me ha encantado por la temática, porque es un tema de máxima actualidad y considero que sobre todo los colectivos que no están formados financieramente deberían de tener conciencia de lo que es esta tarea a nivel mundial. Entonces, sí que como nos estarán escuchando estudiantes y personas que no tengan conocimientos financieros, me gustaría recordar lo que es, según la Real Academia de la Lengua, la palabra sostenible, porque hay personas que no saben lo que es sostenible todavía. Y entonces algo es sostenible cuando se puede mantener durante largo periodo de tiempo sin agotar los recursos y sin hacer un daño grave al medio ambiente. Entonces se habla ahora mucho de sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Es decir, es una palabra muy utilizada ahora habitualmente en los foros económicos, financieros, y para introducir el tema sí que me gustaría recordar
pues eso, ese concepto, ¿no? Que es decir, que los recursos, es decir, que es algo que se mantiene durante mucho tiempo sin agotar los recursos y sin hacer un daño grave al medio ambiente. Los dos hitos así mundiales que han marcado las pautas de este cambio en el sistema financiero para ayudar al desarrollo de este modelo que nos plantean, que es pasar del modelo económico actual a un modelo sostenible, son el Acuerdo de París del año 2015 y la Agenda 2030 también de ese año, ¿no? En el Acuerdo de París fue el primer acuerdo vinculante, jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el cambio climático, es decir, para favorecer el medio ambiente. Y luego la Agenda 2030, que tuvo lugar también a finales de 2015 y se firmó por 193 países de la Organización de las Naciones Unidas, lo que fijó fue 17 objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esos objetivos están muy ligados a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que están ligando ahora a todos los productos financieros sostenibles, ¿no? Se está dando mucha importancia a los primeros, a los factores ambientales, que están asociados a 9 de esos objetivos de desarrollo sostenible, pero no hay que olvidar los factores sociales. Los factores sociales están vinculados a 13 objetivos de desarrollo sostenibles. Ahí en esos factores sociales está incluido, por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? En el objetivo 8, que se denomina crecimiento económico y trabajo decente, pues ahí se está incluyendo un poco todo el tema de las pensiones, donde yo creo que lo que van a comentar los expertos de Abanca es un poco que la gestión del ahorro también debe ir por ese tema, ¿no? Tenemos que asegurarnos una protección social futura, ¿no? Y eso va ligado también a la sostenibilidad de las pensiones que se encuentra recogido en el objetivo 8. Y luego, pues, los factores de gobierno corporativo, pues ahí tenemos menos objetivos vinculados a estos factores, que son 5 objetivos. Y bueno, lo que quiere decir es que para conseguir un modelo sostenible a nivel mundial se necesitan billones de euros. Algunos los cifran entre 5 y 7 billones de euros anuales. Entonces, los presupuestos públicos no dan para cubrir esas necesidades y por eso es necesario recurrir a las iniciativas de tipo privado, sobre todo el sector financiero, para que ayuden a cumplir estos objetivos con un plazo han marcado de 2030. Han pasado 5 años, se han hecho muchas cosas, pero yo creo que se tienen que hacer muchas más para poder llegar al cumplimiento de sus objetivos en el año 2030. Me consta que Abanca es una entidad ejemplar en este sentido porque tenemos mucha relación con ellos, colaboran en muchísimos temas de la universidad, incluso pues son colaboradores del máster universitario en Ciencias Actuariales y Financieras que yo coordino y que conseguimos para León porque queríamos que León tuviese un máster de estas características, que solo hay 8 másteres de este tipo en España y que está muy ligado a esta temática porque los actuarios también se dedican a analizar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues hay actuarios muy importantes que se encuentran en el Instituto de Actuarios Españoles o en la Universidad de Valencia, o la Complutense, o País Vasco, Barcelona, que se encuentran pues, investigando sobre la sostenibilidad de las pensiones y muchos temas relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que es un tema muy importante. Nosotros estamos ahora planteando, lo comenzaremos este mes, un proyecto de innovación docente para diseñar e implementar un cuestionario para conocer la percepción de los estudiantes sobre las finanzas sostenibles, ya que estamos seguros de que muchos tienen poco conocimiento y como los cuestionarios no se pueden inventar, las preguntas, pues vamos a plantear un cuestionario validado donde enviaremos el borrador a jueces expertos, ¿no? También hay un grupo de expertos de finanzas sostenibles de la Unión Europea formado por 20 personas y luego pues hay expertos en la CNMV, Banco de España,
en muchos organismos, ¿no? Centro de Finanzas Responsables, Dirección General de Seguros. Bueno, pues les enviaremos a ellos las preguntas porque tenemos luego que analizar la consistencia interna y la validez de ese cuestionario para poder aplicarlo, ¿no? Es un proceso laborioso y luego lo que queremos es que también los estudiantes se impliquen con esta tarea y les encargaremos unos deberes que será diseñar un producto financiero sostenible, es decir, con unas instrucciones que les daremos sobre empresas que ya trabajan en estos temas y tienen en sus inversiones este tipo de objetivos, pues Iberdrola, Endesa, es decir, Telefónica, pues les daremos una serie de instrucciones para que les sirvan de ayuda a la hora de diseñar este producto. Entonces, lo que queremos un poco que los alumnos se conciencien sobre este tema, no solo los directores financieros de las compañías, y contribuir un poco a difundir esta tarea de la Agenda 2030, porque creo que todos los productos financieros en un futuro deberían de tener una alternativa sostenible, es decir, que los inversores pudiesen escoger su alternativa sostenible y no solo valorar riesgo, rentabilidad y liquidez, que son criterios estrictamente financieros y económicos, sino también los criterios que ha mencionado Marcos anteriormente, que son los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En el gobierno corporativo también hay un tema muy importante que afecta a nuestro país, que es el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la ética, de la corrupción, todo eso se recoge también en esos factores de gobierno corporativo y se debería de tener en cuenta en los productos en un futuro. Por tanto, supondrá una transformación del sistema financiero mundial, pero si el sistema financiero mundial contribuye a que mejore las sociedades y sobre todo las generaciones futuras, porque nosotros igual ya no lo vemos, pero por dejar un mundo mejor a las generaciones futuras. Gracias. Carmen, muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a Enrique Castro Becerra, director de inversiones de Abanca. Enrique, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, me sumo también a los deseos, ¿no?, de que al menos la pandemia vaya remitiendo poco a poco, aunque estamos ahora mismo en momentos complejos en España, pero bueno, estamos seguros de que vamos a ser capaces de vencer el virus, ¿no? Bueno, el objetivo un poco de mi charla, ¿no?, de mi ponencia, es contaros un poco desde el punto de vista de la banca cuál es el entorno en el que nos vamos a mover desde el punto de vista del ciclo económico, sabiendo que el año 2020, bueno, pues ha puesto fin momentáneamente a uno de los periodos de más larga expansión de las últimas décadas, y ver cómo podemos englobar toda la visión macroeconómica y los grandes cambios que estamos viviendo dentro de una política de inversiones que Marcos anticipaba, que incorpora criterios de sostenibilidad, y cómo vamos a implementarlo, que después Paula comentará cómo desarrollamos esto a través de productos y servicios y otras palancas, ¿no? Como decía, el año 2020 ha sido un año tremendamente difícil por la velocidad de las caídas, por la velocidad de los acontecimientos, y sin duda alguna nos va a dejar pues bueno, cicatrices no solamente económicas, sino también cicatrices sociales, ¿no? Ahora mismo, de hecho, como anticipaba, estamos en medio, como todos sabéis, de una tercera ola. De hecho, hace unas semanas veíamos como los datos de alta frecuencia que podemos obtener de Google, en el que se reflejan pues las transacciones que se hacen con tarjetas de crédito, las transacciones que se hacen en desplazamientos en automóviles públicos, bueno, pues tenían una cierta ralentización, anticipaban un poco la situación que estamos viviendo ahora, y sin duda alguna, bueno, pues vamos a ver ciertas revisiones macroeconómicas, ¿no? Si bien es cierto que esperamos que el año 2021 sea un año de menos a más y que recupere parte del impacto económico del año pasado, no veremos posiblemente hasta el 2023 o 2024 una recuperación próxima a los niveles previos al coronavirus, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión, desde la banca creemos que lo importante en estos momentos no es ver el corto plazo, sino elevarnos un poquito más, ver el largo plazo y, lo que decimos internamente, mirar más allá del ciclo que anticipaba también antes Marcos, ¿no? Si algo tenemos claro es que en el año 2021 se está cambiando ese ciclo económico. Recientemente, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, comentaba en una de sus intervenciones que la economía se estaba recuperando, pero se estaba recuperando en una dirección diferente a la que habíamos vivido. Tiene mucho que ver con la sostenibilidad,
con lo que estamos comentando hoy en día y más con el cambio en la administración del gobierno de Estados Unidos, con la incorporación de Joe Biden. Bueno, pues ya saben todo el mundo que bueno, pues hay una nueva vuelta al Acuerdo de París por parte de Estados Unidos, algo que creo que es muy reconocible y creo que va a ser muy positivo, ¿no? Volviendo un poco al ciclo, ¿no? Lo que sí creemos que tenemos que tener perspectiva histórica para poder mirar más allá del ciclo, ¿no? Y siempre es bueno recordar los famosos años 20 o los felices años 20, ¿no? Que ahora están tan de moda. Hasta ahora sabíamos que en el año 1918 tuvimos una gripe, la mal llamada gripe española, pero poca gente sabía que el mundo estuvo prácticamente confinado 2-3 años, también con mascarillas, ¿no? La verdad es que el ciclo pues es efectivamente cíclico, ¿no? Todo se repite, ¿no? Y es importante ver que después de esa crisis de 1918, bueno, pues el ser humano es un ser social y volvimos a estar en sociedad y volvimos a consumir y volvimos a recuperar nuestros hábitos de consumo de otra manera. Ahora veremos un poco cómo creemos que va a cambiar el mundo en los próximos años, ¿no? Y por eso creemos que para poder mirar más allá del ciclo es necesario conocer las características de los cambios que estamos viviendo en el entorno, no solamente, como decía, económico, sino también social. Hablamos de disrupción tecnológica, hablamos de cambios demográficos, hablamos de, como decíamos, sociedades mucho más sostenibles, modelos de negocio mucho más sostenibles, el cambio climático, por supuesto, y todo esto dentro del banco lo englobamos, como decía Marcos, dentro de nuestro modelo de inversión, Alfa 360, que combina procesamiento de datos avanzados con el talento de nuestro capital humano, ¿no? Con eso que conseguimos, adelantarnos un poco a los movimientos de esas tendencias. Si tenemos que definir cuáles son los puntos cardinales de este nuevo rumbo, ¿no? de esta nueva economía a la que nos dirigimos, podríamos decir que las consecuencias propias del COVID y la disrupción, que están muy unidas, es una de ellas, ¿no? El ser humano ha vivido un shock no solamente económico, hemos visto cómo o aprendido de nuevo la ley de la oferta y la demanda. Recordad en los primeros meses del confinamiento, cuando se interrumpían las cadenas de producción, no había suficiente oferta. Ahora vemos, por el lado de la demanda, pues que no existen suficientes vacunas, es decir, hay un exceso de demanda sobre las vacunas existentes actualmente o producidas. Y todo esto, además, nos ha visto implicados en ese cambio de hábitos, ¿no? Hemos dejado de viajar para consumir más en casa, para consumir más servicios vía streaming, para reunirnos como estamos reuniéndonos hoy vía telemática, cuando antes lo hacíamos presencial, ¿no? La realidad es que la economía está cambiando en muchos casos de bienes a servicios. Y por poner un ejemplo muy claro de lo que significa, hace relativamente poco, cuando hablábamos de música o hablábamos de cine, hablábamos de DVDs, de elementos físicos que se transportaban en contenedores o en aviones. Hoy se consume vía streaming. Es un servicio que Netflix o Spotify nos ofrecen, ¿no? Fíjese el cambio que significa esa economía stay at home, como dicen los americanos, o estar desde casa, permanecer desde casa, ¿no? Sin duda alguna, también creemos que la gran revolución o la cuarta revolución industrial se ha acelerado, que es la digitalización en estos momentos. De hecho, la digitalización ha sido la tabla de salvación de muchas familias y, por supuesto, de muchas empresas que han conseguido, como banca, dar un servicio de alta calidad a los clientes a pesar de los confinamientos, ¿no? Esta disrupción tecnológica también se extiende al sector farmacéutico, ¿no? Hemos visto cómo en prácticamente 10 meses hemos conseguido tener no solamente una vacuna, sino 3 vacunas con unos coeficientes de efectividad superiores a los de la gripe y que incluso además se pueden aplicar en otras enfermedades como el ébola o el Zika, que también años atrás atemorizaron a cierta parte de la población, ¿no? Esta revolución o esta disrupción farmacéutica es lo que cambia realmente el paradigma que estamos viviendo respecto a marzo de 2020. En ese momento no conocíamos las consecuencias del virus, ahora sí las conocemos. En ese momento no teníamos medidas suficientes para afrontarlo, ahora sí los tenemos y ahora tenemos además ese arma que es la vacuna, ¿no? En la medida que los países aceleren esa vacunación, las farmacéuticas reactiven la producción de las vacunas, vamos a ver cómo el impacto en los contagios se reduce drásticamente. Lo estamos viendo en Irán, por ejemplo, donde el 30% de la población ya se ha vacunado y se ha reducido un 60% la tasa de contagios, y eso lo iremos viendo poco a poco en los países de Occidente, ¿no? ¿Qué más cosas vamos a ver o qué creemos que tenemos que tener en cuenta, además de esa disrupción, ese cambio? El nuevo paradigma económico, ¿no? Hasta ahora los bancos centrales tenían grandes armas para combatir los problemas de los mercados, la economía. Lo hemos visto desde la gran recesión o la gran crisis financiera del 2008, cuando Lehman Brothers cayó. Los bancos centrales salieron todos a una para rescatar
digamos, las economías, bajaron los tipos de interés de forma agresiva. Fíjense que llevamos 6 años ya con los tipos de interés en terreno negativo. Los tipos de interés, como saben, el Euribor está en terreno negativo, ¿no? Entonces los bancos centrales llegan a un punto en el que cuando surge la pandemia necesitan volver a inyectar cantidades significativas de dinero al mercado, lo hacen de forma homogénea, algo que ha permitido que la economía se mantenga al menos en estos primeros pasos de esta crisis, pero también es bien cierto que los bancos centrales se van quedando sin munición y necesitan ayuda, ¿no? Y ahí es donde han entrado los estados, han entrado los programas de expansión fiscal. Todos los estados a una también han respondido de una forma enérgica contra esta crisis, porque entendían que lo que había que proteger eran las personas, entendían que lo que había que proteger era el empleo y por ello la economía y el futuro desarrollo, ¿no? Programas en Europa como el Next Generation van a generar empleo, van a generar oportunidades desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque ya parte de ese programa está destinado a medidas relacionadas con el ESG, con el medio ambiente, con los criterios sociales y los criterios de buena gobernanza que comentaba anteriormente Carmen. Y lo que vamos a ver es una coordinación, esta vez sí, entre bancos centrales y gobiernos. Ese es el nuevo paradigma económico, un nuevo paradigma en el que los tipos de interés van a ser bajos, que van a permitir refinanciar la reconstrucción de los estados, y vamos a ver en ciertos puntos de los próximos años cierta inflación que los bancos centrales también van a permitir, ¿no? ¿Por qué lo van a permitir? Porque necesitan que esa inflación repague parte de la deuda, con lo cual esa coordinación va a ser indispensable, la vamos a ver y va a favorecer esa recuperación que todos creemos. Y otro de los factores que vamos a ir observando a lo largo de este ciclo económico es la desglobalización o globalización negativa. En el año 2015 China iniciaba una guerra comercial con Estados Unidos devaluando el yuan. Con la entrada de Donald Trump en 2016 y más concreto en 2018, esa guerra comercial se acentúa de una forma significativa. Sí es cierto que ahora hemos cambiado la administración de Estados Unidos, pero también es cierto que Biden tiene un sesgo de permanecer a Estados Unidos como la primera potencia mundial. Como saben, China ha emergido en las últimas 3 décadas de una forma significativa, escalando los puestos en términos de PIB. De hecho, se estima que no China, en este caso Asia, siendo China uno de los principales contribuidores, en el año 2050 ya represente el 50% del PIB global. ¿Esto por qué es importante a la hora de tomar decisiones de inversión? Porque hay que rebalancear las carteras, hay que poner esas inversiones donde también se genera el dinero, ¿no? Con lo cual, lo que vamos a ver en los próximos años, a modo de resumen, es un entorno en el que los patrones de consumo van a cambiar, pero también van a volver patrones anteriores. Insisto, como en los felices años 20 somos seres sociales, volveremos a la calle, volveremos a viajar, volveremos a estar en familia, pero también adoptaremos nuevas tendencias de consumo. Es verdad, además, que existe un alto nivel de consumo retenido por esta pandemia que se pondrá a trabajar en los próximos años, en un entorno de tipos de interés bajos que van a favorecer la inversión, en un entorno de tipos de interés, además, coordinados con los principales estímulos fiscales de los estados, en un entorno que va a exigir cierta desglobalización del comercio mundial, pero en el que sí tenemos claro que la piedra angular o la megatendencia que va a ser transversal a todos estos cambios es la sostenibilidad, ¿no? Y ahí, como Carmen, insisto que la sostenibilidad no solamente es el medio ambiente, la sostenibilidad es la igualdad social, la sostenibilidad es el buen gobierno corporativo, que las empresas se acojan a los estándares de reporting global, como Abanca ya lo está haciendo, para que podamos tener datos suficientes para analizar esos modelos de negocio y, por ende, esas sociedades, ¿no? Como anticipaba Marcos, Abanca ha firmado los principios de responsabilidad de la inversión de la ONU, los integra dentro de toda su política de inversión, desde los planes de pensiones que afectan a esa sostenibilidad de las pensiones futuras, a la gestión de carteras, que Paula nos comentará en breve, y además esta inversión sostenible está ligada, como comentaba Carmen, a los objetivos de desarrollo sostenible del año 2030, de la Agenda 2030. Por lo cual creemos que esa es la clave, ¿no? Dejar un mundo mejor, que las empresas se comprometan con ese buen gobierno, con la ética, que se comprometan con la igualdad social y, por supuesto, que sus prácticas o sus modelos de negocio giren de una forma decidida a dejar un país o dejar un continente o dejar un mundo con menores impactos climáticos, ¿no? Entonces creemos que va a ser necesaria la gestión del ahorro
para poder afrontar todos estos cambios. Creemos que hay que mirar, como decía al principio, más allá del ciclo, y con esta visión creemos que desde la banca vamos a ofrecer soluciones que permitan a los inversores participar de todos los cambios que estamos viviendo actualmente en la sociedad. Y por mi parte, le cedo la palabra a Joaquín. Muy bien, gracias Enrique Castro. Ahora le toca el turno, le cedo la palabra a Paula Mayoral. Paula, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Joaquín, gracias a todos los asistentes y por supuesto un placer compartir este foro con Marcos Lamas, con Enrique Castro y con Carmen Velasco. Y por supuesto también me sumo al recuerdo de todas las personas que se encuentran sufriendo ahora mismo esta pandemia. Bueno, pues como muy bien nos ha comentado Enrique, vemos que el mundo está cambiando. El COVID es verdad que nos está mostrando una nueva realidad. La reunión de hoy la estamos llevando a cabo con un formato al que no estábamos acostumbrados hasta hace muy poco. Trabajamos desde casa. Ahora sabemos que no tenemos por qué relacionarnos o reunirnos de manera presencial en una mesa de despacho. Lo podemos hacer a través de videollamada. Bueno, en definitiva que el mundo está cambiando. La relación con los bancos está cambiando y no todo está en Google. Es verdad que vivimos en la era de la información, pero no todo lo podemos encontrar en Internet. La experiencia no está en Google, la confianza tampoco, la cercanía no está en Google. Por mucho que nos informemos, no podemos ser expertos en todas las materias. Todos necesitamos asesoramiento en muchas de las necesidades que nos surgen en el día a día y, por supuesto, no podía ser de otro modo en el ámbito financiero. Sí que es verdad que podemos buscar en Internet qué inversión se puede adaptar mejor a nuestro perfil, a nuestras necesidades, a los objetivos de inversión. Es muy complicado, no puedo ver en qué momento entrar en el mercado, en qué momento salir, en qué momento incrementar o reducir mis inversiones. Y tenemos que ser realistas y saber que en el día a día no vamos a poder hacer un seguimiento a nuestras inversiones como lo hacemos los profesionales del sector. Y por eso, y porque nos encontramos en un escenario de tipos negativos, la figura del asesor financiero cobra aún si cabe más importancia. Con los tipos al 0% y un objetivo de inflación del 2%, un día mantener nuestros ahorros en cuenta corriente o en depósitos ya no es una opción. Supone un coste de oportunidad y una pérdida de poder adquisitivo de un 2% cada año si nos mantenemos en este tipo de productos. Bueno, por todo ello lo que debemos hacer es buscar soluciones que nos ayuden a gestionar el ahorro buscando fórmulas de preservación de capital ya más que de seguridad, ya que ahora mismo el mayor riesgo es no asumir riesgo. Buscar siempre soluciones con la ayuda de un asesor que se adapten a nuestro perfil de riesgo, al horizonte temporal que queramos dar a nuestras inversiones y, por supuesto, a los objetivos de rentabilidad que, bueno, cada uno nos marquemos como inversores. Y para ello, para buscar la solución que mejor se adapte a cada inversor, en Abanca contamos con la gestión delegada de carteras. ¿Qué es la gestión delegada de carteras? Bueno, pues es la solución para aquellas personas que buscan una gestión dinámica, personalizada y diversificada de sus inversiones y quieran, sobre todo, dejar en nuestras manos, en manos de Abanca, el seguimiento activo y dinámico de su cartera. Son carteras a medida, adaptadas a las necesidades de cada inversor, a su patrimonio y que cumplen con sus requisitos y expectativas atendiendo sobre todo a su perfil de riesgo. Bueno, y para ello, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 3 carteras. La primera de ellas, y por ser parte del tema que nos ocupa hoy en este foro, es la cartera que denominamos Alfa Responsable. Las inversiones de esta cartera se destinan exclusivamente a fondos de inversión de gestoras internacionales que han sido seleccionados porque atienden a criterios de inversión socialmente responsable en el proceso de toma de decisiones sobre los activos. Es lo que llamamos, que está hoy tan de moda, los fondos ESG, por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance. Que traducido al español, como ya ha comentado Carmen y ha comentado Enrique, son criterios que se marcan dentro de la sostenibilidad medioambiental, del compromiso social y de la ética en la gobernanza. En cuanto a temáticas, bueno, pues engloban todo lo relacionado con energías renovables, gestión del agua, movilidad, cambio climático, escasez de recursos. Bueno, son fondos que benefician a la sociedad, además de generarnos unos rendimientos. Gracias a la gestión de Alfa Responsable, los inversores pueden invertir de manera sostenible y responsable, minimizando riesgos, ya que son fondos con un mejor comportamiento en momentos de shock de mercado
y que crean valor a largo plazo, como hemos visto, tanto para la sociedad como para los inversores. Y por último, es una cartera que está disponible para los 4 perfiles de riesgo. Desde el más conservador, donde el inversor simplemente busca preservar el capital y asumir muy poquito riesgo, hasta la cartera más agresiva, donde lo que buscamos es la máxima rentabilidad, independientemente del riesgo asumido por el inversor, que puede incluso llegar a ser un riesgo muy alto. Otra de nuestras carteras es la cartera que denominamos alfa cíclica. El objetivo de esta estrategia alfa cíclica es obtener rentabilidades positivas, pero ya a lo largo del ciclo económico. No se trata ya tanto de predecir el futuro, sino de construir una cartera adaptada a todo lo que pueda suceder en el ciclo económico en el que nos encontramos ahora mismo. Y la tercera de las carteras es la que denominamos Alpha Exponential Future, donde la filosofía de inversión es invertir más allá del ciclo económico, como muy bien nos ha comentado Enrique Castro. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de 3 temáticas: innovación, demografía y sostenibilidad. Dentro de innovación, bueno, pues, engloba todo lo relacionado con digitalización, big data, inteligencia artificial, biotecnología. En demografía engloba todo el crecimiento poblacional, envejecimiento, urbanización, y dentro de sostenibilidad, todas las temáticas relacionadas con cambio climático, energías limpias, agua, etcétera. Bueno, vemos, por tanto, una altísima diversificación por temáticas y, en este caso, construimos las carteras ya solamente en base a 2 perfiles de riesgo: perfil decidido y perfil agresivo. Por último, contamos con un servicio que podemos adaptar a cualquiera de las 3 carteras, que denominamos Alfa Ladder, que permite realizar inversiones sistemáticas. Es decir, tanto nuestra cartera alfa responsable como la alfa cíclica como la alfa exponential future pueden contratarse a través de la estrategia Alfa Ladder. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues realizamos una primera inversión parcial del patrimonio inicial y luego se irán realizando rebalances quincenales profesionales para los cuales tendremos en cuenta el mejor momento para entrar en el mercado. Así liberamos al inversor en la toma de decisiones, evitando que se deje llevar por el pánico en momentos de caídas, a la vez que estas compras sistemáticas reducen el riesgo de una caída de mercado. Destacar que todas nuestras carteras cerraron el año 2020 en rentabilidades positivas, un año, como conocemos todos, muy difícil, con importantes caídas en el mercado durante los meses de febrero y marzo, en el que todas nuestras carteras acumularon rentabilidades positivas, incluso alguna doble dígito, y alguna cartera de los perfiles más arriesgados superaron incluso el 22% de rentabilidad. Todas se encuentran en primer cuartil, es decir, tienen un comportamiento mejor en términos de rentabilidad que sus comparables. Y bueno, como resumen, señalar que a día de hoy en Abanca creemos que la gestión delegada de carteras, dejar en manos del banco y de nuestros asesores la toma de decisiones, es la mejor opción de inversión por rentabilidad, por gestión activa y, bueno, por supuesto, por profesionalidad en la gestión. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Paula. A mí se me ocurren bastantes preguntas. Voy a empezar por casi una inquietud por aquello de que teóricamente ahora mismo el Gobierno está más o menos negociando con Europa esa revolución en el sistema de pensiones de este país, ¿no? Carmen ha puesto sobre la mesa, y yo creo que los 4 también habéis hablado un poco del asunto de los planes de pensiones. Francisco García. Habéis puesto sobre la mesa la cuestión tan debatible de la combinación entre la pensión pública y la pensión privada. No sé cuál de los 4 quiere intervenir en esto, pero me ha parecido que es absolutamente evidente que complementar la pensión pública con un plan de pensiones privados es evidente, ¿no? Carmen. Bien, yo la verdad es un tema que me preocupa mucho porque considero que no podemos vivir solo de las ayudas públicas, ¿no? Ni del sistema de pensiones públicos. Tenemos que invitar a los países desarrollados que tienen planes de pensiones que funcionan mucho mejor que nuestro, donde tienen los 3 pilares, que son el sistema público de pensiones por un lado, después tienen unos planes de pensiones de empleo que aquí en España prácticamente apenas existen, y luego tienen unos planes de pensiones individuales de los particulares o de las economías domésticas. Yo creo que debemos de ir por ese camino y no centrarnos en medidas electoralistas, ¿no?
porque mucha gente en este país es muy mayor, ¿no? Un problema de España y del resto de Europa es el envejecimiento de la población. Entonces tenemos que informar bien, tenemos que comunicar bien los problemas, sobre todo a los jóvenes, y que tienen que colaborar, ¿no? Entonces tienen que invertir en este tipo de productos. La gestión del ahorro también debe ir por ahí, ¿no? Hay entidades que tienen, incluso ofertan planes de pensiones individuales sostenibles aquí en España. Es decir, que tenemos que destinar una parte de nuestro sueldo a ahorrar para el futuro, ¿no? Tenemos un sistema de reparto aquí en España, de sistema de pensiones. Eso quiere decir que los que se jubilan en el momento actual están cubriendo las pensiones de los pensionistas actuales, y por tanto con la pirámide poblacional invertida que tenemos, eso a largo plazo no se puede sostener. Estamos hablando mucho de sostenibilidad, ¿no? No se puede sostener. Entonces hay que desarrollar los otros dos pilares, pero los otros dos, no uno solo, ¿no? Como se está pretendiendo, desarrollar solo el pilar de los planes de empleo. Está muy bien ese pilar, pero el otro pilar también es fundamental y también se debe desarrollar. Y hay alternativas sostenibles para los planes de pensiones individuales. Entonces yo creo que es un tema importante, un tema que no debe ser electoralista, como ha sido gobierno tras gobierno, ¿no? Los actuales, los anteriores. No debe ser un problema electoralista, no un tema electoralista, y lo que tienen que mirar de una vez es solucionar el problema, ¿no? Basarse en los estudios de expertos, actuarios, economistas, abogados, y dejarse de otro tipo de cuestiones. Si en esta cuestión quiere intervenir cualquiera de las otras tres protagonistas, Marcos, Paula o Enrique. Sí, bueno, pues yo pondría sobre la mesa que a finales del siglo XIX, sabéis que el canciller Bismarck en Alemania creó el primer sistema público de pensiones, establecía la edad de jubilación a los 70 años, aunque después, pocos años más tarde, la bajaron a 65. En aquel momento, la esperanza de vida en Alemania era 2 años inferior a lo que se establecía como fecha de cobro de esa pensión, ¿no? Con lo cual, era un sistema pensado para muy pocos años, que trabajases prácticamente hasta el final de tus días. Lo cierto es que un siglo y algo más tarde, las edades medias de jubilación en nuestro país están en torno a 63 años, cuando la población vive de media en torno a 82 años aproximadamente, ¿no? Con lo cual, es evidente de cómo se pensó ese sistema de pensiones a cómo ha evolucionado la esperanza de vida, pues genera unas tensiones que evidentemente de alguna manera hay que afrontar, ¿no? Yo creo que es un debate más técnico que político, aunque es verdad que la política siempre evidentemente se mete por el medio, y es verdad, sin ningún tipo de alarma presente, pero es un problema que en algún momento hay que afrontarlo con muchísima seriedad, porque es verdad que por la pirámide poblacional invertida que tenemos en España, bueno, pues va a ser muy difícil afrontar las pensiones futuras, precisamente porque cada vez habrá menos gente trabajando, que son en el sistema de reparto que tenemos los que generan las prestaciones para pagar a los pensionistas, y habrá una bolsa de jubilados pues, que irá creciendo año tras año, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener la perspectiva de que el sistema de reparto también tiene que ser un sistema de generosidad intergeneracional, y eso es muy importante ponerlo encima de la mesa, ¿no? Es decir, no solo, digamos, valorar la pensión futura de la gente que se va a jubilar y su bienestar, sino también valorar o poner en la misma balanza el esfuerzo que va a suponer para las generaciones futuras el hecho de tener, digamos, en este sistema de reparto una carga tan importante con un número que pasará muy pronto de más de 10 millones de personal pasivo o de pensionistas en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá que establecer mecanismos, habrá que establecer un poco las tendencias por donde va en Europa de retraso de la edad de jubilación, habrá que establecer también seguramente criterios de ahorro individual y privado de cada uno de nosotros, porque si no va a ser muy difícil que en el medio plazo, no digo ya en el largo, sino en el medio, podamos disfrutar de unas pensiones tan generosas como las que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, cuanto antes, digamos, todos los actores implicados se pongan a ello, más fácil será, porque contaremos con más tiempo para planificar para las próximas décadas la posibilidad de seguir teniendo y disfrutando un sistema de pensiones públicas tan bueno como el que tenemos en la actualidad.
Los dos decís que no debería ser un problema político, pero es evidentemente que hay una cuestión política ineludible, ¿no? Y hay una parte del arco político de este país que hablar de pensiones privadas se le ponen los pelos de punta, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, me interesaba, Enrique, has puesto sobre la mesa, Enrique, un concepto que me ha llamado la atención y que me gustaría que ampliaras, que es el de la desglobalización o la globalización negativa. ¿A qué te refieres con esto? Sí, bueno, yo creo que es un concepto que vamos a vivir. Yo creo que el comercio mundial ha tocado hace relativamente poco pues, su pico que lleva evolucionando las últimas décadas. Como comentaba en el ejemplo que ponía de los discos, o por poner un ejemplo diferente, ¿no? Hasta ahora el del automóvil, que está también bastante de moda, hasta ahora fabricar un automóvil, bueno, implicaba una cantidad de piezas tremendamente elevada. Con la incorporación del coche eléctrico, ese número de piezas se va a reducir de forma exponencial. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica un menor comercio global de piezas en transporte, por ejemplo, ¿no? Con lo cual estamos viendo cómo la necesidad de comercio en términos globales se va reduciendo y en los últimos años, como anticipaba antes, hemos visto cómo ciertas potencias, en este caso China y Estados Unidos, pues han enfrentado una guerra comercial. ¿Por qué? Porque China ha pasado de ser la fábrica del mundo a ser la fábrica del mundo y el principal consumidor del mundo. Fíjense que recientemente China ha firmado un acuerdo comercial, un nuevo acuerdo comercial, y lo ha firmado con los países de la región, con todos los países del sureste asiático, en este caso con Japón, con Australia. El único país que se queda fuera es la India, pero no lo ha firmado con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo quiero que las economías se han dado cuenta de que es necesario tener internalizada cierta capacidad de producción para evitar colapsos o cuellos de botella como los que hemos vivido, y se han dado cuenta de la importancia que tiene tener socios próximos a nivel regional, ¿no? En el caso de China y Estados Unidos, lógicamente, con esa guerra, bueno, pues se va a ir distanciando poco a poco. Yo creo que Joe Biden va a intentar mantener esa línea de recuperar a Estados Unidos como primera potencia mundial, pero no va a cesar bueno, pues en esa guerra comercial. Creo que va a ser más inteligente que la que ha tenido Trump, o debería ser más inteligente. Todos esperamos que sea así, pero sin duda alguna estamos en un momento en el que por esa transformación de bienes en servicios, por esa digitalización de la economía, bueno, pues el comercio global está en una fase de desaceleración, ¿no? Y sobre todo en este caso, como decía, derivado de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sí, si es cuestión de hablar de inteligencia aplicada a la economía, desde luego Biden lo tiene bastante fácil, ¿no? Porque visto los 4 años, voy a poner un dato sobre la mesa. Solo León, ha perdido en los 4 años de gobierno de Trump, ha perdido 22 millones de euros por el comercio que no se ha realizado vendiendo productos a Estados Unidos. Son 22 millones de euros, que parece una cifra pequeña, pero no lo es para las cuestiones, para una provincia como León, que tampoco se considera una provincia exportadora, ¿no? Habéis hablado, tanto Paula como Enrique, que las inversiones tienen que hacerse a largo plazo. La inversión a largo plazo yo creo que implica un inversor más o menos grande, un inversor potente. Y sin embargo el inversor pequeño, y estamos hablando de ahorro, probablemente de ahorro a familias, la inversión a largo plazo quizá le dé mucho más miedo, y en un momento de incertidumbre como el que vivimos, mucho más, porque la incertidumbre es enemiga de la inversión y enemiga del dinero, ¿no? ¿Cómo se pueden combinar esos dos factores? Cualquiera de los dos, Paula. Si me permites, Paula, y por hilarlo con la conversación, con la pregunta de Carmen y las pensiones, ¿no? Yo creo que hay un factor importante que es el tema de la educación financiera. Y yo creo que es una responsabilidad individual, es una responsabilidad de las familias, de las escuelas, de los estados y, por supuesto, de las instituciones. De hecho, la banca, a través de su fundación, pues, realiza grandes actividades de educación financiera. ¿Y por qué digo esto? Porque si conseguimos que el ciudadano a pie comprenda, entienda las finanzas, entienda el impacto que esto tiene, va a ser mucho más fácil llevar a cabo esa transformación, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque al final existe algo muy simple, que es la tasa de interés, ¿no? En este caso, la tasa de interés compuesta y el efecto que esto tiene en las inversiones a largo plazo, que es exponencial. Y yo creo que es algo que es muy fácil de demostrar numéricamente, y creo que incorporado a los planes de pensiones, creo que puede ser una respuesta muy buena, o al menos creo que deberíamos de fomentarla todos,
para intentar mantener esa sostenibilidad de las pensiones y que ayuden. Lógicamente existen más cambios estructurales, pero simplemente entender cómo funciona el interés compuesto a largo plazo es una de las cosas que yo creo que son más sencillas y más efectivas para que el inversor, no solamente grande, sino el de las familias. De hecho, nuestra gestión discrecional de cartera estará disponible en breve desde importes muy inferiores, desde 3.000 euros, entiendan que eso, bueno, pues tiene sentido en ese horizonte de medio plazo o más allá del ciclo, como lo llamamos dentro de Abanca. Y Carmen o Paula, no sé si queréis intervenir en este. Carmen. El tema de las pensiones, la verdad es que es muy serio, porque prácticamente la mitad del presupuesto público del Estado español va destinado a ese fin. Entonces, yo creo que es un tema que se debe de atender cuanto antes, ¿no? Y atender sobre todo a los criterios de los técnicos que saben. Y bueno, no quería citar entidades, ¿no? Pero como dije antes, sí que hay entidades que ya tienen planes de pensiones individuales sostenibles encaminadas hasta este fin, ¿no? Y es un tema que yo creo que para mí es urgente, ¿no? Yo creo que es un tema urgente, a los estudiantes se lo comentamos habitualmente, y más que nada porque o bien ir a un sistema de cuentas nacionales o bien quedarse en el sistema de reparto con algunas modificaciones, pero sí que quiero resaltar y también se recogen los objetivos de desarrollo sostenible. En el objetivo 8, como decía anteriormente, es que las pensiones tienen que también ser suficientes. Es decir, se valora mucho la sostenibilidad, pero las pensiones tienen que ser suficientes para llevar una vida digna, ¿no? Entonces, tampoco se puede menoscabar la suficiencia valorando únicamente la sostenibilidad. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? entre esos dos factores, suficiencia y sostenibilidad. Si queréis podemos hacer. Hemos hablado de economía sostenible, hay términos como la economía circular, hablamos de la Agencia de Desarrollo 2030. A mí todo esto, al final acaba uno pareciendo los planes quinquenales de entreguerras y sin embargo, parecen términos que al ciudadano de a pie no le llegan, ¿no? Y sí que me gustaría que en esta última intervención, porque estamos agotando ya prácticamente el tiempo, tratarais de explicar exactamente, bueno, resumir quizá las 4 intervenciones, las 5 intervenciones que habéis hecho cada uno, porque es muy importante que el concepto cale en la sociedad. Es decir, economía circular, pues yo estoy convencido que mucha de la gente, entre los que me puedo incluir, pues lo de economía circular nos suena a un término, ya no voy a decir vacío, pero bueno, con escaso contenido. Y sí que me gustaría que hicierais una última intervención. Si os parece, lo hacemos en el orden inverso al que hemos empezado. Paula, para centrar todo este tipo de cuestiones que se entiendan bien, ¿no? Y que el ahorrador se convierta en un producto, no en un producto, sino un agente de esa economía sostenible o de esa economía circular, porque por el momento el ciudadano de a pie no se considera agente de ese sistema, sino observador, mero observador, ¿no? Paula, por favor. Sí, gracias. Pues nada, simplemente como resumen, pues ver las inversiones sostenibles como, bueno, un tipo de inversión que además de ser beneficiosos, como hemos comentado, para el inversor, porque tiene una rentabilidad superior a otro tipo de inversiones y en momentos de shock de mercado también tiene un mejor comportamiento, además para beneficio propio, para beneficio para la sociedad, ¿vale? Estamos entrando en unas temáticas bueno, que a partir de ahora vamos a ver en todos los sectores, en el mundo empresarial, en el mundo financiero, y que todos debemos de beneficiarnos de ella, tanto en beneficio propio como en beneficio de terceros y para la sociedad. Enrique, por favor. Pues en el caso de la economía circular, como comentabas, es otro de los conceptos que entra dentro de la inversión sostenible o ESG, y para que todos lo entendamos, al final se trata de intentar transformar la materia que se utiliza en determinados activos o en fabricaciones de determinados productos para fabricar otros nuevos. Se trata de reciclar y se trata sobre todo de evitar la extracción de recursos naturales, que al final es lo que está bueno, pues estropeando el planeta, ¿no? Al final estamos consumiendo más
de lo que la tierra puede dar, ¿no? Con lo cual, todas las empresas que giren hacia economía circular tendrán un impacto muy positivo en la sociedad, en nosotros, y en las finanzas se puede aprovechar para invertir en este tipo de compañías. Sí, Carmen. Bien, yo creo que este tipo de foros deberían de tener un objetivo fundamental, que es concienciar a todos los agentes económicos, bien administraciones públicas, empresas financieras o no financieras, o economías domésticas, a que tenemos que implicarnos en esta tarea de transformación de un modelo económico actual en un modelo sostenible, y para ello disponemos de muchas herramientas. Una de las herramientas nos las proporciona el sistema financiero mundial a través de sus productos, que ahora tienen objetivos no solo financieros, sino también de tipo sostenible, ¿no? Factores ambientales, factores sociales y factores de gobierno corporativo que están alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que a la hora de contratar productos, bien para financiación o para inversión en las entidades, pues todos los agentes debemos de fijarnos en ese tipo de productos y buscar un asesoramiento, como tienen en la banca y en otras entidades, para pues bueno, no solo tener en cuenta rentabilidad, liquidez y riesgo, sino también ese tipo de factores. Y con eso pues estamos contribuyendo todos, aportando nuestro granito de arena a esa transformación del modelo económico actual al modelo sostenible. Sí, es evidente, Carmen, que el objetivo de estas jornadas es precisamente ese, concienciar y que todo el mundo conozca primero los sistemas financieros, o por lo menos se adentre en un mundo que para ellos es tremendamente desconocido, pero además se adentre de una forma responsable, ¿no? Efectivamente, la economía sostenible, la economía circular, como la queramos llamar, es una forma de preservar el planeta. Yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene la conciencia absolutamente dentro de la necesidad de conservar el planeta. Otra cosa es que no seamos capaces de averiguar cuál es nuestro papel en esa defensa del planeta. Marcos, para terminar, la palabra. Sí, pues yo acabaría con dos conclusiones rotundas, ¿no? La sostenibilidad es un compromiso ético y moral. Es la obligación que tiene nuestra generación, que tenemos como sociedad, de entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos el planeta al menos igual que nos lo entregaron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Y hasta el momento no íbamos en ese camino, se lo íbamos a entregar bastante peor, ¿no? Así que, bueno, el generar todos estos acuerdos internacionales van en la línea bueno, pues de cumplir con ese compromiso ético y moral que tenemos todos, ¿no? Y la segunda conclusión es que, tirando un poco de lo que comentaban Paula, que Enrique y Carmen, la sostenibilidad es rentable. Invertir en instrumentos y vehículos sostenibles centrados en sostenibilidad es rentable. Invertir en empresas sostenibles es rentable. Así que no es un coste, no es algo que pueda costar el inversor individual, no va a sacrificar rentabilidad, sino que invertir en ese tipo de empresas que van a hacer un mundo un poco mejor para el inversor y el ahorrador particular y empresarial es rentable. Y yo creo que eso es una gran noticia y yo creo que es un buen corolario, ¿no? No, efectivamente, así es. Y además ese es el objetivo de todas estas jornadas de materia económica que hacemos en el Club de Prensa del Diario de León. Yo le voy a dar las gracias a Banca, sobre todo, porque es quien nos ha hecho posible esta jornada, a Enrique Castro, a Paula Mayoral y a Carmen González, y sobre todo a Marcos, que es a quien más cerca tenemos y con quien más colaboramos para todo este tipo de jornadas. Creo que el resumen es claro. La defensa del planeta no está reñida con la rentabilidad económica. Se puede ganar dinero defendiendo al planeta y eso es a lo que tendemos todos, fundamentalmente también para protegernos a nosotros mismos en la época en la que ya no seamos activos laboralmente, ¿no? Diario de León, esta es la primera jornada que hacemos en este 2021 lleno de incertidumbres. Repetiremos jornadas a lo largo de todo el año para tratar de responder a todas las incógnitas que nos mete en la cabeza tanto el COVID como la caída de la economía y la posible recuperación a partir de mediados de este 2021. Y le doy las gracias a los 4 intervinientes y le doy las gracias también a todos aquellos que nos han visto desde diariodeleon.es en la página
digital en directo y les invito a seguir con nosotros en las próximas jornadas que organicemos en el Club de Prensa de Diario de León. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.